¿Por qué? Porque el fenómeno criminal ha evolucionado, pero las estrategias para combatir ese fenómeno criminal se han quedado, han involucionado en todo caso. Entonces, el sacar más policías a las calles no te da un resultado. Vemos Sebastián, empezar con esto, revisar en realidad si esto ayuda a la lucha contra el crimen, pero antes que nada, resuelven algo este problema, este fenómeno que estamos enfrentando. Te lo pregunto si es que resuelve esto la salida de Juan José Santibáñez. no lo resuelve, tampoco creo que era sostenible que se quede, pero es que es un ciclo sin fin porque siempre el perfil del ministro que se busca es o bien un ex Fuerza Armada, un ex policía que tiene todos los galardones de comandante, general, etcétera, etcétera, o en este caso como el abogado Santibáñez, una persona de derecho. Entonces esos son los tres perfiles que siempre se repiten. Entonces, evidentemente, él no ha dado la talla, y era momento ya ya de un paso al costado, pero el que venga ya no puede caer en el mismo perfil. ¿Por qué? Porque hay que entender que la institución policial, como institución, está mal. Necesita un recambio. Y ahorita yo puedo plantear en el transcurso de la entrevista muchas propuestas, pero la propuesta más clave y necesaria es el hecho de que se haga una limpieza interna. Porque yo te puedo pedir a ti, haz esto, el otro, pero si la persona o la entidad, la institución, el grupo humano no está ni capacitado y además está envuelto en temas de corrupción, de desidia, nunca van a darte una respuesta. Bueno, hoy teníamos programada una entrevista con el ministro de Justicia, el señor Arana, pero al final tuvimos que cancelarla porque, claro, se comprometió a venir y luego quiso cambiar la entrevista para que sea telefónica vía Zoom y nosotros, la verdad, que no permitimos eso. Seguramente durante la semana reprogramaremos esta entrevista para tener una idea de cuál es el sentir del Ejecutivo respecto a esta situación, ¿no? Porque, claro, ahora se tiene que buscar un mejor perfil para el Ministerio del Interior que cumpla justamente con lo que tú señalas, que es tal vez la refundación de la institución, ¿no? Desde sí, lo más profundo. Y yo creo que el perfil, perdón, el perfil tendría que ser alguien que trabaje en medida a resultados, que busque resultados. Entonces tendría que ser alguien del sector privado en todo caso, porque, claro, realmente especialistas en seguridad, criminólogos, no hay muchos en Perú. Entonces, un poco poniéndose el contexto y aterrizando en la realidad peruana, tendría que ser alguien del privado, no sé, un ingeniero ¿pero quién, industrial, no? Porque, un gestor, claro, un gestor que busque resultados. Claro, pero vayamos a lo siguiente, porque claro, tú nos estás dando un perfil que seguramente es el idóneo, pero ¿quién antes lo hizo bien? Es decir, venimos de una serie de problemas que no se han podido resolver, que son, o que van más allá de este gobierno, y ahí sí, por ejemplo, claro, sí les doy la razón, ¿no? En el sentido de que el sistema policial no solamente tiene problemas de corrupción, tiene una serie de problemas de comunicación, de infraestructura, de capacidad operativa. O sea, es algo que lo hemos ido dejando pasar con los años y sobre lo cual no se ha desarrollado una política no de gobierno, sino de Estado para darle las capacidades a la policía para que pueda actuar frente al crimen, pero también se pueda de alguna manera autorregular, ¿no es cierto?, en esto que tú bien has señalado de que tiene problemas de corrupción. ¿Sabes cuál es el núcleo del problema? Que no se trabaja en función a resultados. No se invierte en función a resultados. Y ¿pero qué resultados? Porque por lo general, por ejemplo, porque por lo general los ministros del Interior, como Santibáñez, señalan que los resultados son las capturas. Los resultados se miden en base a estadística. Y ellos saben utilizar mucha estadística a su favor cuando les conviene, pero no vienen y te dicen, mira, en tal distrito había tal delito en 50% de incidencia. Y en nuestros 6 meses de gestión o 10 meses de gestión lo hemos bajado un 30% aplicando tal estrategia. No, ellos dicen, hemos desarticulado 30 organizaciones criminales. Eso es un error en la concepción, la definición, porque 30 organizaciones criminales no existen, no están en el Perú. Una organización criminal es como un Tren de Aragua, es como un cartel de Sinaloa. Eso es una organización y no existen 30 organizaciones en el Perú que hayan podido desarticular. Bueno, yo creo que hay más, ¿eh? Como organización, es que hay una diferencia entre organización, banda y red. Y entonces ellos utilizan esas definiciones para su beneficio y para poder venderse, pero a lo que voy con resultados es, por ejemplo, el tema municipal. Eso creo que lo hemos hablado previamente. Ellos invierten una cantidad descomunal en cámaras y nadie les dice esa inversión cómo se ve reflejada en resultados. Porque vemos una creciente en la inversión de cámaras, pero a la par crece la incidencia delictiva. ¿Cuándo se va a aplanar esa curva?
Entonces nadie cuestiona, porque los proyectos, ellos te dicen, bueno, yo ya invertí. Bueno, pero es que no hay un ente que articule justamente a todas estas instituciones, o sea, desde la sociedad civil que se ve afectada hasta justamente los operadores de justicia. El uso de cámaras, bueno, todo el mundo tiene cámaras, todo el mundo da cámaras cuando se produce un tipo de atentado o algún tipo de hecho que involucra sangre, ¿no es cierto? Pero no sé si qué tanto esto sume al proceso de investigación. A lo que suma es en realidad al desarrollo de las pautas noticiosas de la mayoría de noticieros donde esto está presente como parte de un show mediático que no sirve para absolutamente nada. Tal cual. Entonces vamos contando muertos en función de las cámaras de video, pero poco o nada suman. Cuando lo real es que debería haber un mayor propósito, que en este caso justamente es el tema de la investigación que te lleve, ¿no es cierto?, a la captura de quien ha cometido un delito o que forma parte de una organización criminal. ¿Cuántos casos has resuelto gracias al uso de la herramienta que es la tecnología? No te pueden dar esas cifras. Puedes traer a cualquier gerente de seguridad ciudadana acá y se le puede hacer ese cuestionamiento y no te van a poder dar resultados. ¿Por qué? Porque no solamente es un tema forense de post-crimen. Se puede hacer todo un trabajo de análisis con sus operadores para que puedan realmente ir identificando puntos álgidos, puntos donde se concentra el delito y facilitar esa información a la policía. Pero si no se les pide resultados en estas inversiones descomunales de cámaras y de sistemas de videovigilancia y tecnología, entonces ellos van a seguir diciendo, bueno, yo ya cumplí, y no están cumpliendo. Bueno, a ver, pero, están estafando. Ok, tú tienes un perfil más de gestor, ¿no es cierto? Pero ¿eso qué significa, no? Y hasta qué punto puede llegar un gestor en el contexto en el que se encuentra la Policía Nacional o el Ministerio del Interior. Bueno, sí, claro, evidentemente tiene que haber un trabajo de corto plazo inmediato para que haya un control y en paralelo se tiene que hacer esa modificación de la institución policial como tal, ¿no? Pero el gestor lo que busca es resultados. Alguien que viene del sector privado y trabaja en una empresa, lo que busca es desarrollo, sostenibilidad y resultados al corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que se tiene que... Porque esa persona va a saber de quién rodearse, va a saber traer a especialistas. Tenemos como alcalde a Rafael López Aliaga, que él dice que es más que nada un administrador, un gerente de la ciudad, un gestor. Y mira lo que está pasando con la ciudad. Él incluso hasta por tratar de escudarse dice no tener las capacidades para al menos, ¿no es cierto?, dar algún tipo de, ¿no es cierto?, estrategia a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Lo máximo que ha hecho es inventarse, ¿no es cierto?, un grupo de trabajo dentro de la municipalidad que tampoco es que esté dando resultados. No hace nada, porque justamente yo escuché siendo gestora, entre comillas. Que lamentablemente parece que ya era gestor previo a ser alcalde y una vez que se insertó y asumió esa función pública ya se convirtió en un burócrata más. Eso es lo que no debería pasar y es lo que suele suceder cuando alguien asume un cargo público. Se sumergen a un universo burócrata y comienzan a ya dejar ese perfil. Entonces tendría que venir alguien que realmente tenga la intención y el objetivo de trabajar por el país. Y porque si no, ¿qué otro perfil podría venir? Otro comandante con galardones que no te va a dar ningún resultado. No, pues esos han fracasado, ¿no? Sí. Que han sido ministros del Interior y que suelen ser a los que llamamos normalmente cuando se producen este tipo de situaciones. Siempre tienen la receta mágica los ex comandantes generales de la Policía Nacional, ¿no es cierto? O policías en situación de retiro de la Fuerza Armada y a la larga, cuando les preguntas ¿y qué hicieron ustedes para cambiar la situación? Pues no tiene mayor respuesta en ese sentido, ¿no? O en todo caso, porque el Estado tiene dinero. El Estado tiene dinero, pero muchas veces no sabe cómo invertirlo, lo invierte mal. Entonces, en todo caso, hay que ser un poco más humildes y decir, bueno, nos faltan especialistas en seguridad. ¿Por qué no invertimos en asesores extranjeros que nos ayuden a resolver el problema? Porque lamentablemente acá en el Perú actualmente no hay un perfil como tal de un especialista en seguridad. Entonces hay que invertir en alguien de afuera. Bueno, están apuntándole a Bukele, ¿no es cierto?, que les dé algún tipo de receta para darle una solución al problema. El gobierno está por ese lado, creo que van a viajar al extranjero los próximos días. Viajado ya desde 2023, están viajando, viajan, evalúan, se toman fotos, qué bonito, pero no traen nada. Y Bukele lo único que ha sabido hacer es gestionar. Él era de la empresa privada y ha sabido gestionar y ha sabido rodearse de gente para cada ministerio, para cada función que sea especialista en el tema. Entonces, no es nada del otro mundo, no es gran ciencia, pero muchas veces el ego les gana y dicen, bueno, yo soy el que sé, tú no me digas nada porque yo sé, a verás, y no traen resultados. Entonces,
Y Bukele dijo una frase muy importante que creo que, no creo, sé que se asemeja al contexto peruano, que es cuando una organización criminal o la criminalidad como tal logra controlar un territorio y el gobierno no puede sacarlos, es porque el gobierno es cómplice. Entonces, el gobierno es cómplice de dos maneras, creería yo. Uno, que lo utilizan a ciertos criminales o ciertos sectores delictivos como un brazo para que sirvan a su favor y generar inestabilidad en el país. Y esa inestabilidad ellos pueden utilizarlo a su favor para decir, mira, la gestión de la señora Dina Boluarte no funcionó porque la criminalidad se desbordó, yo voy a traerte la solución ahora que ya se aproximan las elecciones. Y lo otro es que también es como pasaba con Pablo Escobar, ya el sector delictivo comienza a lavar su dinero con organizaciones políticas. Entonces hay eso, hay desidia y también hay incompetencia. Claro, entonces toda una receta. Eso es importante lo que tú señalas, porque claro, eso es actuar con perspectiva. Lo que va a pasar más adelante es que estas economías ilegales, ¿no es cierto?, sean además aquellas que quieran tener algún tipo de participación política para su propio beneficio, ¿no es cierto? Ok, bueno, ves los mineros ilegales, ¿no? En el Congreso cómo actúan, ¿no? Ahora, pues cualquiera podría meterle plata y tener un congresista, un senador o un diputado, ¿no? Para lo que venga más adelante. Mira, entonces estamos viendo el tema del perfil del nuevo ministro del Interior. Tú hablas de un gestor. ¿De dónde salga? No lo sé en realidad y no sé qué tanto lo vaya a decidir la señora Dina Boluarte, que tiene casi 72 horas como para poder buscar un reemplazo de el señor Santibáñez. Ahora, Santibáñez yo no sé en qué otra parte del aparato público terminará, pero es seguro que termine en algún lugar, ¿no? Porque así es como está pasando con los exministros de la señora Dina Boluarte, ha pasado con De Martini y con otros más que están en esta puerta giratoria, ¿no? Pasan de un lado a otro. Podría ser incluso hasta asesor o podría ser nuevamente ministro en otra cartera. Pero hasta ahí también estamos fallando, porque desde el gobierno de de Pedro Castillo y luego Dina Boluarte hemos tenido 13 ministros del Interior, con lo cual hay un maniqueo total justamente de la institucionalidad, ¿no es cierto? Claro, eso también te genera inestabilidad. No puedes proyectar absolutamente ningún tipo de plan. Por eso es que era un poco difícil y complejo decir, ¿lo sacamos o que se quede? Porque si se queda, igual va a seguir esta falta de resultados. Y si se va a generar más inestabilidad y realmente no sabemos quién podría venir y decir, porque por lo menos cuando hablamos de fútbol decimos, bueno, sacamos a este jugador, pero entra el otro que puede resolver. ¿Quién podría venir ahora? Yo por eso te digo, no podría venir alguien de la Fuerza Armada o de la policía, ni tampoco un abogado. Entonces lo único que alguien que venga del sector privado, que busque resultados y que sepa rodear de técnicos especialistas. Bueno, ya, ahí estamos insistiendo. Claro, ahora, estos acuerdos, ¿no es cierto?, del CONACYT deberían tener otro tipo de estructura. Me refiero al hecho de que tendría que tener otro tipo de razonamiento más allá, ¿no?, y ya lo conocido, o sea, como propuesta para combatir la delincuencia. O sea, a mí el tema, por ejemplo, de esto que es el estado de emergencia, ya hemos visto por años, ya no es novedad en realidad que no funciona, ¿no? O sea, no disuade al delincuente. El tema de el servicio militar y policial obligatorio, o sea, ¿eso en qué resuelve la situación? Y el tema, por ejemplo, que ya es un discurso propio de este gobierno, que es el retorno de la pena de muerte, ¿en qué sirve? O sea, además teniendo en cuenta que el retorno, o sea, tener esto de la pena de muerte para delincuentes y otros, pues pasa por un proceso que ya, ¿no es cierto?, desborda este gobierno, va más allá justamente de los 4 años o 5 años de permanencia, ¿no? Correcto, o sea, en caso que se vuelva a instaurar el tema de la pena de muerte, no se va a ver ahorita. Se vería en 3 años como mínimo. 3, 4 años como mínimo, ¿no es cierto? Primero. Segundo, por su falta de capacidad a nivel de lo que es la gestión de seguridad y comprender el fenómeno criminal, es que ellos creen que al decir pena de muerte están diciendo vamos a meter un elemento disuasivo para que el delincuente ya no cometa esos crímenes, ¿no? Y es mentira, y eso se ve en países donde existe la pena de muerte. Estados Unidos, por ejemplo. Es mucho, y esto creo que lo hablábamos la vez pasada, es mucho más efectivo el resolver casos pequeños para generar ese ambiente de punidad, justamente, a comparación a decir existe la pena de muerte.
Porque, ¿qué es lo que siente el delincuente? Porque la oportunidad delictiva es tan grande. Porque dices, es rentable. La oportunidad es que me salga bien mi comisión delictiva va a ser alta. Y las oportunidades o las probabilidades de que tenga algún tipo de consecuencias son muy bajas. Entonces, eso genera la oportunidad delictiva que crezca. ¿Por qué? Porque el accionar, el tema desde que se viene del análisis, el tema operativo, del tema de la intervención, ya el tema del Ministerio Público, todo eso está desarticulado y no está funcionando bien como sistema, lo cual hace que la oportunidad delictiva crezca. Ahora, entonces ya la pena de muerte ya queda en segundo plano. Claro, o sea, es que realmente eso es más que un anuncio populista, no tiene mayor asidero, sobre todo en esta situación en la que estamos viviendo, porque tú lo que necesitas son medidas inmediatas. Y esas medidas inmediatas, repito yo, o sea, pasa por una cuestión de unidad, de coordinación para enfrentar a un enemigo que es de todos, ¿no es cierto? Eso lo comentaba al inicio del programa, o sea, ese es el gran fondo de todo esto, o sea, dejar por un momento tus rivalidades, ¿no es cierto? Aquello que te termina dividiendo y por un momento tratar de actuar en conjunto para exigir una respuesta. Para eso justamente son las marchas. Las marchas son políticas desde ya porque están buscando, ¿no es cierto?, una reacción por parte de quien está ejerciendo autoridad. Autoridad que, por cierto, tú se la has dado a través de, ¿no es cierto?, tu voto en una elección libre y democrática. El asunto aquí es que yo noto falta de liderazgo, ¿no? No de ahora, sino ya desde hace muy buen tiempo que nadie pone las cartas sobre la mesa de una manera adecuada que permita, por ejemplo, mejorar el sistema, ¿no es cierto? Y tampoco es que sea correcto que las instituciones se estén enfrentando una a otra como estrategia, ¿no es cierto?, de defensa. O sea, a mí me parece desastroso que el Ejecutivo y el Congreso se manden contra el Ministerio Público, no siendo el Ministerio Público un actor importante para la administración de justicia, porque son los autores de la acción penal, ¿no es cierto? Entonces tú tendrías que tener al Ministerio Público como tu aliado y no como alguien que te estorba, ¿no? Pero bueno, claro, sabemos qué intereses hay detrás, ¿no es cierto?, del Congreso y del Ejecutivo, ¿no? Hay intereses o sea, detrás, por sí. tratar de blindarse ellos, empiezas a debilitar una institución que es Correcto. fundamental. No actúan como aliados, sino como enemigos. Entonces, Sí. evidentemente hay muchos intereses atrás. Claro, sí, discúlpame, pero sin obviamente dejar de lado el hecho de que también hay serios problemas en el Ministerio Público con fiscales que no están haciendo correctamente su trabajo o politizan su trabajo, porque eso es concreto también. También, sí. Tiene que haber una reestructuración total. Yo más o menos hablo más por el lado policial, pero evidentemente el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia deben hacer toda una Claro, reestructuración. pero es que no puede estar, o sea, no puedes ir divorciado de esto, ¿no? No, o sea, tienen que ir es una cadena, correcto. es una correcto. cadena importante, porque claro, es el delincuente que comete el acto delictivo, es la autoridad a través de la policía la que realiza la investigación y procede con la captura, intervención y lo pone luego a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público, o sea, desarrolla, ¿no es cierto?, el hecho de la investigación, pero también desarrolla el tema de la acusación ante el Poder Judicial, ¿no? Y el Poder Judicial es el que luego de haber escuchado a todas las partes involucradas determina, ¿no es cierto?, una sanción para este delincuente y luego viene la parte, ¿no?, de resocialización, entre comillas, que tiene que ver con dónde lo vas a poner. Hasta en eso estamos fallando. O sea, para que vayamos viendo cuál es El circuito. cuál es, por ejemplo, el trabajo de cada una Claro. de las instituciones y cómo es que vamos fracasando, ¿no es cierto?, hasta conseguir justamente esto que, entre comillas, llamamos resocialización. Y ahí hay un problema también que yo veo en la clase política ya desde un perfil social, que ellos cuando asumen cargos políticos comienzan a sentirse una suerte de estrellas, de rockstars, ¿no? No me toques, yo te atiendo cuando pueda, y no se dan cuenta que son servidores públicos. Entonces ellos asumen un cargo y comienzan a aferrarse a ese cargo y creen que ya están en un pedestal más arriba que el resto, cuando en verdad lo que ellos deberían hacer es velar y priorizar netamente a la ciudadanía y a los intereses del ciudadano, no a sus intereses propios. Si no, no te metas en política. Y eso es lo que estamos hartos, las generaciones jóvenes y todas las generaciones en general, pero nos están dejando un peor país. Porque estas personas asumen un cargo público como si fuese algo para que ellos aprovechen. Ya que tú ves el tema policial, no solamente desde el Perú, sino, imagino, desde toda la región, es un argumento ya constante también del gobierno de la señora Dina Boluarte decir que este es un problema que no solamente toca al Perú, sino que también es continental. Y eso es cierto. Es un problema que está tocándole a Ecuador, a Colombia, al propio Chile, ¿no es cierto?, donde ha habido una diseminación de individuos delincuentes que han desarrollado su actividad bajo esta
esta estructura, ¿no? y esta búsqueda del control territorial. Entonces, eso es correcto. Eso es correcto, sí, pero evidentemente cuando la oportunidad es mayor es más fácil que se consoliden. Y vemos países como Chile que sí tienen una policía de investigación mucho más robusta. Vemos Ecuador. Hay un mayor control, ¿no? Correcto, sí, evidentemente hay un mayor control hasta partiendo del nivel municipal. Tienen centros de análisis en sus municipalidades, que es algo que no tenemos acá en Perú. Y tienen un problema, pero su porcentaje de eficacia es mucho mejor que el peruano. En Ecuador, bueno, entró este nuevo presidente, se me olvidó. Bueno, Noboa todavía, Noboa están en elecciones, van a cambiar. Pero cuando entró, digo, el 2023, si no me equivoco, fines de 2023, inicio de 2024, él comenzó a tener ya estrategias y tomó acción de manera radical. Bueno, no sé qué tanto. Mira, el año pasado casi se le para el país bajo el control de los criminales, porque hay organizaciones criminales muy fuertes, ¿no es cierto? Y lo último que ha pasado esta semana con Noboa en Ecuador, para que ustedes lo sepan, es que ese presidente ha tomado la decisión de contratar a exmilitares de los Estados Unidos, o sea, estamos hablando de mercenarios, ¿no es cierto?, para que lo asesoren y lo ayuden a combatir el crimen, o sea, dentro de su país. O sea, lo que está haciendo este gobierno y ese Estado es contratar criminales para combatir criminales. Bueno, no sé si lo sabías. No está tan actualizado, pero en ese caso entonces está cayendo en un error grave, ¿no? Pero yo sí creo que podríamos nosotros utilizar nuestras alianzas diplomáticas con países que tienen un sistema de seguridad y cuentan con profesionales mucho más avanzados que nosotros en este aspecto para que nos apoyen, ¿no? Evidentemente que no sean mercenarios, ¿no? Que se encuentren dentro de la gestión. Esa es la solución. Y rescatamos eso, ¿no? Porque claro, estamos cometiendo errores también nosotros como medios de comunicación cuando buscamos que hay un análisis mayor, ¿no es cierto?, y favorable para el país de quienes tuvieron la oportunidad y no hicieron absolutamente nada dentro de la institución. Ahora, claro, hay esta idea de Sebastián de que tenemos que buscar un ministro que sea gestor y que posiblemente venga de la empresa privada, pero yo no sé ahí cómo se puede encontrar una persona que además sea capaz, pero que además está dispuesta a trabajar en las condiciones en las que se les va a dar el Ministerio del Interior, la policía y sobre todo el control del país, ¿no? Porque eso finalmente es un ministro del Interior. Ahí el problema, ¿no? Y creo que también ha sido una de las razones por las cuales no hemos visto buenos ministros en este último periodo, porque aparte de las condiciones en las que se encuentra todo este aparato, es el tema de las condiciones que deben darle la señora Dina, ¿no? ¿Qué condiciones le dará para que quizás no se metan mucho? ¿Qué capacidades, no? ¿Qué capacidades? Quizás habrán habido postulantes con buenos perfiles que han decidido no aceptar porque no les han dado esa autorización o esa libertad para que ellos operen adecuadamente. En este país han pasado tantas cosas en múltiples sectores que incluso en algún momento, por ejemplo, con el caso de la corrupción se creó el SAR anticorrupción. Y tenemos especialidad justamente en eso, ¿no? En crear instituciones que no sirven o no suman absolutamente nada. La CONASEC esta semana se ha reunido después de mucho tiempo, la señora lo ha convocado, porque claro, ha sido una reacción a propósito de lo que ha pasado con Paul Flores, el cantante de Armonía 10, y ha juntado a todos los representantes de las instituciones que administran justicia en este país, y bueno, ya se han sacado nuevamente la misma receta, ¿no? Que no suma nada, además que no está acorde a los a los cambios, ¿no es cierto?, que se han producido como ciudad. La ciudad es ya mucho más grande, hay mucha mayor densidad poblacional, tenemos problemas, ¿no?, de movilidad, por ejemplo, que también suman o ayudan al crimen, ¿no? Correcto, sí. Entonces tenemos, o sea, siento yo que no hay ese análisis de fondo realmente, ¿no? O sea, que no están midiendo como se debería medir cómo es que ha crecido una ciudad como Lima, ¿no es cierto?, y cuál es el dominio total del territorio de la autoridad, ¿va? Mira, el CONASEC supuestamente está para eso, ¿no? Que es un ente articulador que va más allá. Bueno, pero la presidenta se acaba de abrir un cuarto de guerra, dice, para poder monitorear la lucha contra el crimen, ¿no?, organizado. Pero también en el punto 3, si tú me lo hacías notar, de esto que ha propuesto el CONASEP, que es el estado de emergencia, el retorno de la pena de muerte, ¿no? Bueno, que no está en este documento, pero que lo están mencionando, pero es que está el retorno, por ejemplo, de el servicio militar obligatorio y policial, ¿no es cierto? En el punto número 13 también se está proponiendo la creación de una entidad de alto nivel con capacidad de articular. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿La CONASEC? Dentro del CONASEC. Dentro de otra CONASEP. O sea,
eso demuestra la improvisación y la desesperación en la que se encuentra, ¿no? Y mencionaste un punto muy importante cuando hablas del análisis de la ciudad, ¿no? Esos son los factores criminógenos que se habla en la criminología. ¿Cuáles son los factores que existen dentro de un sector, una ciudad, etcétera, que permiten que aumente la oportunidad delictiva y qué podemos hacer nosotros para contrarrestarlo? El Estado, por más pequeño o grande que sea, siempre va a tener mayores recursos y mayor fuerza para controlar la criminalidad. Es un tema de saber cómo trabajarlo a nivel de análisis y a nivel técnico y tener esa capacidad de ejecución y de acción, toma de decisiones, ¿no? Si van de la mano, claro, ambos. eso es un problema que enfrentan todos los países, ¿ah? Pero los países regulan. O sea, en función a cómo crece tu ciudad o crece tu país, tú vas tomando decisiones y vas, primero, administrando bien el recurso humano, luego vienes a administrar bien los recursos, qué les vas a dar a cada uno de ellos y cómo vas a operar. Correcto. ¿No es cierto? Miren ustedes, o sea, Brasil tuvo y sigue teniéndolo todavía, pero en menor dimensión, el problema, ¿no?, de las favelas controladas por el narcotráfico. Pero hasta para eso crearon unidades policiales especializadas, ¿no? Sí. Claro, con sus problemas y sus críticas, pero ahí están justamente trabajando para contener el crimen, ¿no? Para que esto no vaya más allá y afecte al ciudadano de a pie. Y otro error en el que vemos que el gobierno para cayendo es que sigue creando. Crea nuevas unidades pensando, es un maquillaje, ¿no? Ya con las unidades que existen actualmente pueden especializarse, pueden atacar. Para la extorsión, el grupo Greco, el grupo tal y cual. Borex, Greco, ¿no? Todos son diferentes grupos que al final cumplen una misma finalidad. ¿Y a quién le responden finalmente? Porque claro, o sea, ¿cuál es la estrategia ahí, no? En teoría eso le responden a la policía. Ahora, claro, mira, fíjate tú. Perú 21 hoy publica una infografía que me parece importante sobre el control territorial de las organizaciones criminales en la ciudad. O sea, esto es Lima, ¿no? Pero claro, lo mismo está pasando en Arequipa, lo mismo está pasando en Piura, en Trujillo, en Chiclayo. El norte está tomado por la delincuencia. Ahí sabemos que opera. Ahí opera banda criminal nacional e internacional, ¿no? Pero aquí también en Lima, miren cómo está tomada, y se los voy comentando para los que están en la radio. Este es el mapa de la ciudad, ¿no? Lima tiene casi 10 millones, si no 11 millones de personas. O sea, es la región más poblada, ¿no es cierto? Entonces tú tendrías que tener un mayor control. Ahora, no es casualidad que San Juan del Lurigancho tenga el mayor índice delincuencial, porque claro, es el distrito que tiene la mayor población, ¿no? Sí, tiene 1 millón más o menos. Un ¿no? millón, o sea, entonces hasta ahí tendrías tú que actuar bajo otra lógica, ¿no? Porque ya no estamos hablando de un distrito común y corriente, ¿no? No es proporcional los recursos. Claro, es más, San Juan de Lurigancho por años ha pedido ser no un distrito, sino casi una especie de provincia, ¿no? Con otras competencias. Claro, pero pero eso tampoco es que se esté discutiendo ahora, ¿no? Tampoco, porque no hay estrategia. Claro, entonces tú tienes una ciudad como Lima, creo que tiene 38 o más, ¿no es cierto? Distritos, creo que llegan a los 50, no lo recuerdo, si me ubicas el dato sería importante. Pero claro, se hace un mapa y se empieza a mirar Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y Lima Centro. Entonces tienes un mapa donde están operando las organizaciones criminales, ¿no? Y ya sabes perfectamente quiénes trabajan ahí, cuáles son sus componentes, ¿no? Por ejemplo, en Lima Norte están los injertos del Cono Norte liderada por el monstruo, que en este momento es el enemigo público número 1 de la ciudad, no del país, sino de la ciudad. Luego viene Nueva Esperanza Generación del Cono Norte, liderada por el Jorobado. Ahí tienes 2 enemigos en común. O sea, Lima Norte en este momento está tomada justamente por estos delincuentes. Lo que no significa que estos delincuentes no vayan, por ejemplo, a Lima Sur, Lima Este, o sea, operan con total libertad, ¿no es cierto? Claro. Dependiendo de sus capacidades también, ¿no? Lima Centro tiene a los mexicanos, a los injertos del RIMAC, ¿no? Con el control de colectiveros de Miraflores al RIMAC. Y tienes al Tren de Aragua, que es el que está tomando el control de la zona rosa en Rizo, aquí nomás Lince, ¿no? En Lima Sur tienes a los injertos de Villa, los mexicanos de Loma, los trujillanos. Y en Lima Este, mira, la cantidad de organizaciones criminales que operan con control territorial. Los malditos de Huaycán, los malditos de Bayoga, los intocables de Jicamarca, los malditos de Huáscar, la batería de Loco Aroni, la nueva generación Hachi, la nueva generación de Canto Grande, los delincuentes de Motupe. Claro, bueno, ya los tienen bien identificados. ¿Cuál es el accionar ahora, no? Claro, pero si ya los tienes identificados, si sabes qué tipo de organización criminal está en la zona, ¿por qué es que no es tan sencillo darles un golpe contundente, ¿no? Algo de lo que mencionabas ¿Por qué no puedes capturar a las cabezas? Porque siguen aplicando las mismas estrategias de los años del siglo pasado. Escuchamos siempre al ministro decir
más policías a las calles, más policías a las calles. El colocar un efectivo físico en la calle era una estrategia, o el patrullaje como tal, no es que no sirvan, pero ya han perdido un nivel de efectividad como lo tenía hace 20, 30 años. ¿Por qué? Porque el fenómeno criminal ha evolucionado, pero las estrategias para combatir ese fenómeno criminal se han quedado, han involucionado en todo caso. Entonces, el sacar más policías a las calles no te da un resultado. Vemos sistemas como en Estados Unidos que tú no ves policías en las calles, los ves en ciertos puntos muy No, porque ahí está operando todo el sistema el de vigilancia, 911, ¿no? Y el 911, y tú lo llamas al 911 y llegan en menos de 2-3 minutos. Entonces, no hay necesidad, porque ya hay un tema disuasivo. Sé que si cometen un acto delictivo acá o acá, igual va a llegar la policía. Nosotros hemos tenido un caso muy cercano esta semana sobre un caso de extorsión a un compañero y finalmente él tuvo que transar con los delincuentes para que le devuelvan el carro que le robaron, pero hasta en ese sentido él no tuvo en ningún momento la posibilidad de tener el acompañamiento de la Policía Nacional, porque la policía en las comisarías no tiene la capacidad para atender la cantidad de casos que se han ido presentando o se siguen presentando en la actualidad, porque ahora todo el mundo está siendo extorsionado. Desde el vendedor de globos, ¿no? En un parque, hasta hasta el señor que toma fotos en una playa. Estamos viendo videos donde se acerca gente a querer extorsionar. O sea, ahora todo el mundo extorsiona, ¿no es cierto? Y lo peor de todo es que esa gente le vale madre, ¿no es cierto?, las leyes que hay o que están vigentes en función a ese delito, ¿no? Que no son leyes menores, son leyes bastante gruesas, ¿no? Que las leyes existen pero no se aplican. Entonces, es que hemos perdido también eso que se llama el principio de autoridad. O sea, y eso es impunidad. Sí. O sea, reiteradamente sostengo yo los fines de semana aquí que ese es el mayor problema de este país, la corrupción y la impunidad, ¿no? O sea, contra eso no podemos hacer absolutamente nada. Pero la misma autoridad alimenta la impunidad en su falta de acción, en su inefectividad, ¿no? El delincuente sabe que muy probablemente va a poder evadir a la policía que tenga una intervención. Ok. O romperle la mano, como se dice. El día de ayer la señora Dina Boluarte, mientras se desarrollaba esta marcha que es importante en el centro de Lima y en otras regiones del país, mientras la señora Dina Boluarte despedía a Juan José Santibáñez, porque según ella, entre comillas, le puso alma, vida y corazón y le agradecía. También en ese discurso hablaba justamente de lo que debe hacer el Ministerio Público, porque ella dice, nosotros estamos cumpliendo, ¿no? La policía captura, pero el Ministerio Público no hace su trabajo. Respondió la fiscal de la Nación, a quien se la quieren bajar, obviamente, por múltiples intereses. Estamos hablando de Delia Espinosa, ¿no? Y le dice, los señores de la policía tienen su cifra. Nosotros hemos recogido de días pasados que la propia policía, entre enero y marzo, en casos de flagrancia, ha detenido a 73.178 personas. En nuestro registro de ingresos, de esas 73.000 solo figuran 32.578. Yo le pregunto al señor Santibáñez, ¿por qué no comunicaron las 73.000 detenciones? Dijo la fiscal de la Nación. Continúa, al ser consultada sobre si las cifras presentadas por el exministro eran falsas, la fiscal respondió que no están corroboradas ni acreditadas. De hecho, indicó que el 31% de todas las detenciones que realiza la policía son a conductores en estado de ebriedad, ¿no? Estas personas son liberadas cuando aceptan su delito y el pago de reparación civil. Es decir, que estamos... acá en realidad se evidencian muchos problemas, ¿no? Sí. Lo mínimo es que entre instituciones no coordinan, manejan cifras completamente distintas. No hay ese compartimiento de información inmediata, ¿no? Manejan cifras a su favor y ante falta de autoridad va a haber ese tipo de problemas. Bueno, ¿no? pero esto es de todo el aparato público, ¿ah? Sí. Le pasa al INEI, le pasa a RENIEC, le pasa a Jurado en Selecciones, le pasa... ¿Pero hasta cuándo? Bueno, pero claro, si vas a atender a la delincuencia, tienes que tener un banco de datos óptimo, ¿no? Creo que realmente a ellos no les interesa luchar contra la delincuencia, porque cuando hay interés real, así tengas problemas, tú superas esos problemas. Pero no les interesa nuevamente por los que te menciono, que el perfil de la clase, de los que ocupan la política actualmente, son gente que quiere marketing, quieren que ellos verse bien, ya se creen figuras públicas, pero no cumplen su función de servidor público. Y ese es el gran problema. Bueno, y deberíamos nosotros, déjame terminar acá, por favor, preocuparnos más por la falta de especialistas en criminología y seguridad más que por el déficit policial, porque cuando hay especialistas y técnicos van a saber optimizar esos recursos. Hay quien dice que la inteligencia es importante en este tipo de situaciones y que no se está dando eso. Que si algo nos permitió justamente
la lucha contra el terrorismo en su momento fue tener policía especializada que logró justamente cumplir con los objetivos y capturar, por ejemplo, al enemigo público más importante de este país, que fue Abimael Guzmán. Entonces, eso también es necesario y eso tampoco es que haya. Todo el mundo habla de inteligencia, pero el concepto de inteligencia es amplio. La inteligencia puede comenzar desde el nivel municipal, tal cual lo han presentado acá en la Municipalidad de Lima, creo yo, no conozco con certeza, pero que no lo están trabajando adecuadamente. Sin embargo, la inteligencia representa recolección de datos e información relevante para una operación, ¿no? Para una resolución de un caso. Entonces, yo digo que se puede trabajar desde las municipalidades. ¿Por qué? Porque ellos son los ojos de la ciudad, son los ojos del distrito. Es cuestión de que comiencen a analizar esos videos, esas imágenes y comiencen a desarrollar casos para facilitar esa inteligencia a la policía. Entonces, ante una falta de recursos policiales, de efectivos policiales, puede ahí comenzar a facilitar información a la municipalidad y se le dan comida para que solamente la policía vaya y opere y tome acción inmediata. Entonces la inteligencia puede comenzar de la municipalidad a nivel policial. Claro, porque lo que tú tendrías que hacer es apuntar justamente a las cabezas de organización, ¿no? Criminal. Ya luego poco a poco vas desarticulando, ¿no? Pero es importante también eso. puedes entrar a las cabezas desde los que son más bajos. O sea, es todo un tema de estrategia. La inteligencia policial... Bueno, es un 360, obviamente, sí, ¿no? Pero tu objetivo tendría que ser la cabeza. Las cabezas. Cuando te agarras la cabeza ya todo se debilita, toda la estructura se debilita. Ahora, ¿por qué es tan difícil capturar a un líder de organización criminal? Por los círculos que lo rodean. Más que eso, es un tema de capacidades, creo yo. No hay orden. Entonces, cuando hablamos de que el sistema de seguridad ha fallado, es porque no hay una estructura clara, no hay una metodología de trabajo clara, no hay protocolos claros. Cada uno apunta por su lado, cada uno apunta a lo mejor que puede o a su conveniencia, y en ese desorden es que permite que se facilite ese tema de la evasión de la autoridad, ¿no? Y que sean impunes esas cabecillas. Bien. Bueno, este es un tema amplio. En realidad vamos a ver en todo caso qué decir la señora Dina Boluarte respecto al nuevo ministro del Interior, que tendría que tener, digamos, mayor transparencia, ¿no? Porque claro, en el caso del señor Santibáñez, desde un primer momento tenía serios cuestionamientos por investigaciones que él tenía pendientes, ¿no es cierto? Y luego ya vimos cómo se fueron configurando las cosas en su situación, ¿no? O sea, a la larga, yo lo que más le cuestiono es la falta de capacidad que ha llevado a que personas mueran, ¿no? Y que no haya una mayor respuesta por parte de la Policía Nacional y que las acciones sigan siendo las mismas, ¿no? Sí, su respuesta solamente era cuando, ante el público, ante las cámaras, cuando ya se desbordaba, ¿no? O sea, tuvo que haber muerto lamentablemente alguien que estaba en un entorno público para que recién se vuelva a tomar la atención. Eso es cíclico. Entonces no puede tomarse así la seguridad, no es un juego, es la vida de todos. Bien, sí, bueno, todos estamos preocupados. Afecta a todos, no importa. El tema, además que el tema de los grupos musicales no es de ahora, ya desde hace un buen tiempo, solo que ahora el delincuente es más conchudo, ¿no es cierto? O sea, es decir, que es más evidente, le importa poco o nada, ¿no es cierto?, el respeto a la autoridad. Entonces, eso tiene que acabar. Ellos están consolidando su economía. ¿No? Y claro, como tú bien dices, esa economía podría llevarlos ellos a tener representantes dentro del propio sistema legal, ¿no? O sea, a través de una elección, ¿no? Porque están fortaleciendo. Claro. Bien, gracias a Sebastián Flores Martín, criminólogo aquí en Exitosa. Tenemos que ir con